están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Interrumpidos estamos. Nuevamente interrumpidos por una cadena nacional. Ayer no pudimos salir al aire, les pedimos disculpas. Hoy salimos con retraso. Sin embargo, vamos a hacer nuestro programa en el segmento de conversación que acostumbramos los martes. Exactamente, en la sección Un Punto Candente en la Economía. Nos acompaña como cada martes nuestro amigo, compañero aquí de la Planeta Televisora del Táchira, David Feldman. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, David. Hola, Fidel. Bueno, ¿cuál es el punto que vamos a tocar en esta sección? Un punto candente en la economía. Vamos a hablar de la economía global. ¿Acaso una oportunidad o una opresión? ¿Qué creen ustedes? Y sobre todo, ¿cómo está Venezuela para asimilar y para presentar? ¿Y cómo está? ¿Qué condiciones, qué características, dado los retos y los desafíos que exige el modelo global económico? Así que es así, ¿no, Fidel? Así es, ciertamente. Porque, vamos, y lo podemos conversar, por supuesto, la globalización como proceso, como fenómeno, no es algo nuevo, ciertamente. No, por supuesto que no. Darcy. Ha ocurrido en el pasado, aun cuando ha estado ligado, evidentemente, a, digamos, control y dominio político por una metrópoli colonial de alguna naturaleza. Y viene desde los viejos imperios de la historia antigua de la humanidad. Los romanos globalizaron su mundo en toda el área que ellos controlaron, que era lo que se conocía entonces como el mundo civilizado de la época. Y propiamente hicieron los griegos, los fenicios, etcétera, con el devenir del tiempo. Sin embargo, hoy, en el siglo XX y el siglo XXI, la globalización tiene otro matiz, es de orden económico y sobrepasa los deseos de control político. Exactamente, vamos a hablar de la economía nación global, pero es importante, David, que nosotros le llevemos a nuestros televidentes qué es la globalización y cuáles son las formas que debe adoptar y sobre todo cuáles son los elementos fundamentales que hay que considerar tratándose del modelo económico global. La globalización, Darcy, es una interdependencia entre países. El mercado local de un país queda inmerso dentro de un solo mercado mundial, con libre tráfico de capitales. ¿Qué significa eso? Apertura, inversión y libertad de empresa. Eso es la globalización. Y eso es muy importante porque dentro de todas las formas que va adoptando hay que considerar dentro de lo que tú dices, y es así, lo que es la colocación, la captación de la inversión extranjera directa, el comercio internacional y el flujo que tengan los mercados de capitales. Venezuela, ¿cómo está Venezuela en la actualidad? Y sobre todo, como lo decía Fidel al comienzo, es verdad, la de globalización viene de épocas muy remotas, se empieza también en estos últimos tiempos, en la mitad del siglo XX, adopta otras características, otras exigencias, dado el final de la Guerra Fría, y en el siglo XXI, ya transcurridos casi 2 decenios del siglo XXI, las exigencias son cada vez mayores, sobre todo considerando la cibernética, la era de la digitalización, y cada vez eso propende más a que se dé una sociedad de consumo que exige, que requiere per se. La globalización, el proceso de globalización quedó congelado por las guerras mundiales y el comunismo. Recomienza hay que hacer un poco de historia. En los años 60 el modelo económico de la posguerra entra en crisis. Hay una estanflación y el aumento de los precios petroleros hace necesaria una reorganización de la economía mundial. Se siguen los programas de Milton Friedman y Friedrich Hayek. Claro. Y comienza en 3 países: Chile, Inglaterra y los Estados Unidos. Con Pinochet, la señora Thatcher y Ronald Reagan. Entonces, el proceso de globalización se acelera con la caída de la Unión Soviética. Okay. Empieza en 1989, se forma el Consenso de Washington, que es una disciplina fiscal en cada país. En 1995 se crea la Organización Mundial de Comercio. Estamos en el mundo global.
Efectivamente, y la Organización Mundial de Comercio, OMC, vino junto con el Fondo Monetario Internacional en el ámbito financiero y monetario, pero fundamentalmente la OMC vino a constituirse en el escenario, en el tratado internacional en el que están allí presentes la inmensa mayoría de los gobiernos de los países que conformamos el mundo. Y en ese escenario de la Organización Mundial de Comercio es donde se ha venido negociando, acordando y creando las condiciones apropiadas para que precisamente este proceso global de constitución de mercados pueda caminar en el ritmo que de hecho está caminando. De manera que allí los gobiernos se han puesto de acuerdo sobre las normas y las reglas de juego, que hoy configuran normas y reglas que son iguales en el contexto global para todas las empresas de todos los países. De manera que hoy las empresas con sus productos pueden llegar a cualquier mercado en el que tengan capacidad de llegar por sus propios medios, no dependiendo de si un gobierno se los permite o no. Esa es la realidad hoy. Y llegan con los productos, con sus recursos económicos y con su capacidad financiera para hacer inversiones y desarrollar economías. Y por supuesto los gobiernos y los países pues se aprovechan de esta situación y crean internamente las condiciones para atraerlos. ¿Cómo está Venezuela? Como estábamos comentando o preguntándonos. ¿Cómo ves a Venezuela, David, en el contexto global? Venezuela está rezagada respecto a la globalización. El país no está insertado dentro de la economía global. Está con un control de cambios, ha perdido flujos de crédito, de capital, de inversión. Esa es la actual situación, eso es parte de la actual crisis que enfrenta el país en este momento. Sí, estamos practicando un modelo de orden proteccionista en un mundo que está liberalizado y abierto. Hablábamos que la globalización, específicamente la globalización, aquí lo estamos haciendo es desde el enfoque económico, ¿no? Pero realmente para que una sociedad, para que un país asuma con mucha responsabilidad, con mucha exigencia y también con muchas ambiciones ese modelo global para crecer económica y socialmente, crecer y desarrollarse, David, pienso que son 3 condiciones fundamentales que debe tener una población. Debe estar organizada, debe ser productiva y debe ser culta. Yo le agrego otro factor. ¿Cuál? Debe ser competitiva. Por supuesto, no, claro. Es que con esos, cumpliendo esos 3 requisitos, pues se da, claro, para competir en cualquier mercado. Vamos a una pauta. Sí, efectivamente. Tenemos que retirarnos para cumplir con compromisos comerciales y regresamos en unos segundos con ustedes. No se retiren, ya venimos. Bueno amigos, seguimos en un mundo de economía y como ustedes saben ya, estamos conversando sobre el tema de la globalización económica en este mundo abierto en el que hoy estamos. Para ello pues tenemos invitado, como acostumbramos los martes, al doctor David Feldman y por supuesto mi compañera Darcy Ortiz, con quien estamos pues desarrollando este tema. Sobre todo para hablar de estos temas candentes en la economía global, una oportunidad o una opresión, un yugo. Bueno, puede ser. Tiene sus pros y sus contras. Justamente, David, los países rezagados están en tal posición, dada la brecha considerable que hay en lo que se refiere a tecnologías, a innovaciones y a todo lo que es su estructura industrial, su infraestructura industrial. En el caso de Venezuela, un país que posee muchísimos recursos naturales, diversidad de recursos naturales, y que eso no quiere decir que somos ricos, por supuesto que no. ¿Qué tienen que hacer estos países para enfrentar los retos y los desafíos de la globalización, que exige el modelo global? Porque todo lo que son los negocios, todo lo que son las operaciones, todo el flujo de los comercios internacionales, de los mercados, del capital terráqueo, está globalizado. Ya no hay distancias. Y de ahí que eso también exige que modelos, países como Venezuela tienen que reformularse y asumir esos retos, esos desafíos para que no se queden rezagados y por supuesto que cada vez el atraso sea mayor desde todo orden económico, político y social. El modelo económico rentista en Venezuela terminó. Tiene que ser reemplazado por otro modelo. Y ese modelo no es otro
que una apertura que permita el ingreso de inversiones, que permita el ingreso de inversiones, que permita que nuestra economía sea más que la petrolera. Claro. Diversificación. Exactamente. Y modernidad. Y modernidad. Claro, para podernos adaptar a las cosas. Y es que, bueno, hablando de estas cuestiones de Venezuela, amigos, es que nosotros exhibimos unas grandes contradicciones, puesto que, como muy bien explicaba David, estaba comentando Darcy, Venezuela no es una economía que esté adaptada o acondicionada de la forma apropiada para el modelo global de economía que se está manejando hoy, que no es otra cosa que una evolución del capitalismo, de la práctica del capitalismo, que es el modelo que domina en el mundo y que pues ha terminado de configurar un escenario global para que el capitalismo pueda desarrollarse con eficacia. Venezuela no está inserto allí por una cantidad de factores fundamentalmente de orden interno y político, pero es contradictorio porque nuestra economía está estructurada en torno a un producto que por naturaleza es quizás el producto más global de todos, porque el petróleo es la energía que mueve el mundo en casi su totalidad, aún en estos momentos. Más del 80% de la energía que consume el planeta es petróleo, y todo el que tenga petróleo y comercialice petróleo se lo está vendiendo en principio a todo el planeta. El producto es global, lo produce unos países y lo consume el orbe entero. Entonces eso es una contradicción absoluta. De hecho, economías petroleras hoy son absolutamente globales, algunas, y otras no, como nosotros. En ese caso, pues estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar la globalización y nos estamos rezagando. Si continuamos en el rezago, como muy bien lo planteaba tu pregunta, Darcy, la globalización entonces puede convertir en una pena, en una carga para un país que se queda atrás. ¿Qué debemos hacer? Venezuela debe insertarse en la economía Sin mundial. duda. Tiene ventajas comparativas, tiene recursos naturales. Con la inversión y los flujos de capital adecuado, puede estabilizar su economía y ser un país próspero. Fundamentándola en renglones productivos muy distintos, sin abandonar el petróleo, claro. Sin abandonar el petróleo. Claro, yo insisto, Somos un país petrolero. yo aquí insisto, Fidel y David, en lo siguiente: es importante la educación para asumir estos modelos y ser altamente competitivos. La educación es parte de la globalización. Lamentablemente, los indicadores que se mantienen en salud a niveles de educación son comparados actualmente un nivel promedio de educación de un venezolano promedio con un mozambiqueño promedio, David. Entonces, para que asumir esos modelos, esas exigencias propias del capital global, ¿en qué condiciones estamos? Desde el punto de vista educativo, mal. Un país tiene que reorganizarse. Claro. Tiene que organizar su economía, tiene que organizar su educación. Tenemos que comenzar por el tema económico. Y después ir y con el tema económico va el tema político, el tema educativo. Y ciertamente en otras latitudes el componente educación ha sido vital en la constitución de la estrategia, ¿no?, que han desarrollado países para llevar adelante la economía de manera más efectiva e insertarse en el mundo global. Es el caso de Corea del Sur. Exactamente. Corea del Sur imprimió su esfuerzo en la educación, a tal punto que esa tecnología que exhiben los productos coreanos no es tecnología importada, es tecnología coreana. El éxito del modelo de educación. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente estos son temas que exigen, mayor tratamiento, pero seguiremos al respecto llevándoles en próximas entregas. David, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Un Mundo de Economía. Gracias, David. Ha sido un placer, Fidel y Darcy. Sí, efectivamente, amigos, entonces los invitamos a que sigan con nosotros el próximo jueves y viernes, si las cadenas lo permiten. Y ya saben que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Que tengan un buen provecho. Feliz tarde. Hasta el jueves.